Como lo hacemos siempre, iniciemos con la yoga de las 9 respiraciones, teniendo presente la importancia de la misma como una eficaz herramienta para equilibrar primariamente nuestra energía vital, al mismo tiempo considerando la cercana, íntima relación y vinculación que la misma tiene con la cognición y nuestros distintos estados y dimensiones o condiciones de conciencia y percepción en general. Naturalmente, en buena medida, iniciamos siempre con una práctica que tenga por objetivo dotar a la mente como un prerequisito para cualquier tipo de empresa de investigación, análisis o estudio con la práctica de la estabilidad de la atención, y el cultivo de este tipo de yoga facilita el propiciar el tipo de mente que es más propicio y fácil refinar en torno a la atención. Por eso, tan central es la yoga de las 9 respiraciones. Entonces nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Y para ello introspectivamente recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino Rasana y el femenino Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano, como un tallo hueco de bambú. Imaginamos cómo inicia su travesía en ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde éste se abre y extiende como un embudo cono o la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, culminando en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde el mismo se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales, se extienden y suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco, el femenino de color rojo, el primero a la derecha del canal central para los hombres, y recordemos en la posición inversa correspondiente a la fisiología sutil de las mujeres. Hagamos esto 3 veces para el canal masculino, trabajando con la energía de color blanco, 3 para el femenino, la roja, culminando con la yoga de la gran vasija, el Bonpachen, en la que inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales, retenemos la respiración, giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario, exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Presionemos con la yema del pulgar la primera falange del dedo anular, abrazándole en el gesto conocido como el puño adamantino, con los dedos índices ligeramente extendidos, con los que bloqueamos las nadinas de las fosas nasales, correspondiente al ejercicio de la yoga de las 9 respiraciones. Y hagamos esto en silencio por un momento.
Transitemos a la meditación de estabilidad. La práctica de la recolección del respirar. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad, volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Para ello, introspectivamente recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, lo relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginamos en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos como la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar excitación nos concentramos en la exhalación, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas de la lasitud, el hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta en la claridad mental que ésta propicia. Así orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad y alerta de una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración, sin aferramiento, sin constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde-noche y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual, la del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a la experiencia directa, y la de la meditación, que culmina en la plenitud de la integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, dediquémonos al cultivo y fortalecimiento de esta dimensión de la práctica. Así, toda la atención sobre el respirar.
fortalezcamos la estabilidad, por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior, la natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales, y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa, un ticle, en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. Y una vez más de experimentar excitación nos concentramos en exhalación y de vernos expuestos a la lasitud, la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior, la natural sensación de contraste en la temperatura del aliento, al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa, un ticle, en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. Una vez más de experimentar excitación nos concentramos en exhalación y de vernos expuestos a la lasitud, la inhalación.
atención sobre el respirar. Cualquier idea, sensación o estímulo la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad, con naturalidad, volvamos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Reconozcamos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad, lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su necesaria condición de ocio y oportunidad, enraizada en las 8 libertades y las 10 riquezas, tanto las personales como las circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y transitoriedad, y así la gran más breve oportunidad con la que hoy contamos para intentar imprimir, y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buddha Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Reconozcamos cómo todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y cómo en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal. Como la única variable del todo certero o segura en la vida es la de nuestra propia transitoriedad, y que en realidad desconocemos el cuándo, de qué manera es que ésta se exprese o manifieste. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera.
Contrastemos a la misma con su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada, tan solo el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. La eterna continuidad de la mente o conciencia y con ella, sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a reconocer y fortalecer aquellos positivos o virtuosos, así como identificar, debilitar, inhibir y eventualmente trascender a los negativos, los no virtuosos. Para ello exploremos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo. Y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así en significativo. Haciéndonos del todo, esto es plenamente responsables de nuestra propia vida y vidas, en especial de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva. Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa, un ticle en el medio del entrecejo, en la que suavemente focalizamos la atención. Una vez más de experimentar excitación, nos concentramos en la exhalación y de ser presas de la lasitud a la inhalación. Contemplemos las limitantes, los defectos que son endémicos y propios al samsara. Como en este, todos los seres sufren como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas, de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto, y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Y lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados a los que llamamos Arhats, los héroes o Bodhisattvas. Simbólicamente, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran y ayudan. Y a manera central, la figura del Ama, el vínculo con el Dharma y el punto, donde esas cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes. Y así afirmamos: Lama-la Kyabsun Chio, Sanjay-la Kyabsun Chio, Chu-la Kyabsun Chio,
Genduna Kyabsunchio, Lamala Kyabsunchio, Sanjela Kyabsunchio, Chula Kyabsunchio, Genduna Kyabsunchio. Transitemos a la meditación de vacuidad, el preámbulo de la mecánica contemplativa que es propia del sendero del diamante. Imaginemos cómo todo lo que nos rodea gradualmente se diluye o desvanece en el vacío, comenzando por este espacio, nuestra ciudad, nuestro país, continente y planeta, el universo con sus infinitos mundos, y nuestro cuerpo referente físico con base en el cual comúnmente edificamos nuestro sentido de identidad personal. Todo ello se diluye, se desvanece en el vacío. Lo único que permanece es la función y expresión primaria de la mente o conciencia, su mera claridad y darse cuenta. Descansemos en esta dimensión de la conciencia desnuda por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Transitemos a la práctica de unificación con el principio del despertar esencial, el Guru-Yoga de Shakyamuni Buda. La fase de creación o generación. En este imaginamos como frente a nosotros, a la altura de nuestro entrecejo y a 1,5 metros, surgen 8 leones de nieve. Dispuestos en un cuadrángulo, recordamos representan la valentía, el arrojo y la osadía que en el sendero y camino espiritual son por naturaleza indispensables. Sobre sus lomos emerge un trono dorado y enjollado, que recordamos representa la realeza del estado lúcido y despierto de la mente, su natural dignidad. Sobre esto surge una flor de loto blanca y luminosa de 8 pétalos abierta, simbólica de nuestra naturaleza búdica. Y sobre de la misma, un disco lunar y solar en forma de cojines, que recordamos representan la energía de las 2 acumulaciones, la del mérito y la sabiduría profunda. En medio de ellos, gradualmente aparece y se corporiza la figura de Shakyamuni Buda. Le concebimos radiante y luminosa, translúcida, presente mas ausente de sustancialidad, la síntesis entre la apariencia y vacuidad. Se encuentra sentado en la postura damantina con sus piernas entrecruzadas, simbolizando así la maestría de la fuerza del samadhi, y con la plena funcionalidad mental, así como simultáneamente la reconciliación y armonía entre los opuestos, toda polaridad. Su mano derecha toca la tierra con el dedo medio, haciéndola testiga de su victoria sobre el triple veneno: la ignorancia, el aferramiento, el apego y la aversión. La mano izquierda descansa en su regazo, la palma abierta, orientada hacia arriba, simbolizando el desarrollo de la atención unipuntual.
Sobre la misma aparece la escudilla del renunciante, que a su vez representa o simboliza la sabiduría y larga vida. Se encuentra ataviado con la vestimenta propia del bhikshu, el renunciante, elaborada en retacería de tela, simbólica de su victoria sobre los 8 intereses mundanos. Como todos los mahasattvas, despliega una pequeña protuberancia sobre la coronilla de su cabeza, simbólica de la actualización de sus potenciales cognitivos, mentales, emocionales y energéticos. Despliega las 32 marcas mayores como las 80 menores de un Buda, y en el que síntesis de los potenciales que en el sendero deseamos actualizar y obtener, tomamos refugio y le decimos: querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe. Imaginamos se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que tanto individual como colectivamente esta tarde-noche a todos nos anima. En consecuencia, y a su alrededor, surge el campo del mérito, la comunidad de seres despiertos, miriadas de Budas y Bodhisattvas, de seres liberados, dakas, dakinis y protectores de Yiram, Shavakas, Pratyeka, Budas, yogis y yoginis. A nuestro alrededor surgen innumerables seres sensibles provenientes de los diferentes reinos propios del samsara, de la existencia cíclica, de la vida condicionada por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. Les imaginamos a todos dotados de la preciada vida humana, de esa plataforma física de oportunidad, y a su vez animados por el espíritu de la emergencia definitiva, la renuncia, que con nosotros comparten. Del corazón de Shakyamuni Buda se irradia un intenso haz de luz blanca. Imaginamos se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones. Y al elevar al campo del mérito, en este propicia y detona una honda y profunda transformación. Budas y Bodhisattvas reaparecen dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda, y con sus habilidades y cualidades. A nuestro alrededor aparecen innumerables seres sensibles provenientes de los diferentes reinos del samsara. Y ahora, de Budas y Bodhisattvas irradia un haz de luz y claridad a todas las direcciones, que desciende sobre nosotros y estos seres como una lluvia de bendiciones, que a su vez establece un puente y vínculo de interacción entre nosotros y estos seres de sabiduría. Grandes como montañas, pequeños como partículas de polvo, irradian réplicas de sí mismos, las que ahora se funden en la figura central de Shakyamuni Buda, incrementando su luz y presencia por 1000. Le concebimos como una montaña de oro iluminada por 1000 soles. Y procedemos a la recepción de los 4 empoderamientos. De la frente y coronilla de Shakyamuni Buda surge un halo de luminosidad de color blanco radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación física del cuerpo adamantino de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado de la frente y coronilla de Shakyamuni Buda hacia nuestra propia frente y coronilla, la de los seres que nos rodean. Penetra en nosotros como un espeso néctar que recorre las paredes internas de nuestro cuerpo, arrastrando sus impurezas y limitaciones. Lo que sentimos e imaginamos acontece en 3 etapas. En la primera imaginamos nuestras limitaciones físicas presentes salen de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como si se tratase de tinta negra y humo negro que al abandonarnos y vertirse sobre la tierra en la misma opera como un nutriente. En una segunda etapa imaginamos se purifican nuestras limitaciones físicas potenciales.
las que salen de nosotros de la misma manera, pero ahora como pus sangre coagulada y ennegrecida, que una vez más al vertirse sobre la tierra en la misma opera como nutriente. Y finalmente sentimos nuestras limitaciones físicas resultantes de nuestra interacción con diferentes contaminantes ambientales se purifican. Los auditivos, gustativos, táctiles y olfativos. Nuestra visión kármica de la vida, la que nos ata a la existencia cíclica. Los eventos ambientales y estelares que nos son detrimentales. Las acciones físicas negativas que otros han proyectado sobre de nosotros o nosotros sobre de estos. Todo ello se purifica. Sale de nuestros cuerpos por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como miriadas de alimañas que al abandonarnos se diluyen o desvanecen en el vacío. Donde sea pertinente aplicamos las fuerzas y poderes de oposición, reconociendo en las mismas el corazón de la purificación, el arrepentimiento que no es culpa, la determinación de enmienda, el deseo o aspiración de reorientar a nuestras vidas en la dirección positiva y segura que hemos simbolizado a través de la triple joya, la necesidad de cultivar una mente de vocación altruista, la bodhicitta, para contrarrestar el egoísmo, el imperativo de corregir el daño que a través del cuerpo ya hemos propiciado en otros o en nosotros mismos. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Om dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz blanca, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento una vez más, en un estado, en una condición a la medida de nuestras posibilidades, del todo libre de elaboración. Ahora imaginamos o sentimos como del área de la garganta del Buda surge un halo de luminosidad de color rojo radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación verbal del habla damantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Imaginamos o sentimos que de la garganta del Buda se irradia esta luz y claridad a nuestra propia garganta y boca, la de los seres que nos rodean.
penetre en nosotros como un espeso néctar que gradualmente nos inunda y satura desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. En la superficie de este néctar emergen esferas oscuras que simbolizan nuestras limitaciones verbales o comunicativas. Toda tendencia hacia el uso de un lenguaje que divide y que daña, que habitual, reiterada, comúnmente se muestra irreflexivo y que nos conduce a distorsionar y exagerar la realidad, en especial cuando nos vemos movidos por fines autocentrados y egoístas. Una vez más, y donde sea propicio aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba A dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz roja, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones verbales y comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean. Se han visto purificadas y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento, un estado y condición libre de elaboración. Imaginamos, sentimos ahora como del área del pecho del Buda surge un halo de luminosidad de color azul radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación mental y emocional de la cognición adamantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado del pecho del Buda hacia nuestro propio pecho. Penetra en nosotros como un espeso néctar que una vez más nos satura e inunda, concentrándose en el área de nuestro pecho, disipando todas nuestras impurezas mentales y emocionales, toda forma de ignorancia, aferramiento, apego o aversión, de celos y orgullo, pero en especial la cognición dualista y su natural consecuencia de la reificación. Una vez más, donde sea propicio, intentamos incorporar y aplicar a las 4 fuerzas y poderes de oposición. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Hum dentro de nosotros 3 veces. Hum.
Por el poder de la luz azul, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones mentales y emocionales, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por momento en un estado y condición libre de elaboración. Ahora imaginamos o sentimos como estas tres luces son simultáneamente irradiadas del Buda hacia nosotros, blanca por la frente, roja por la garganta, azul por el pecho, en nuestros respectivos puntos. Cualquier remanente de nuestras impurezas físicas, mentales y comunicativas se ve purificado. Nuestros cuerpos irradian luz y claridad multicolor a todas las direcciones. Sentimos en nosotros se plantan las semillas para eventual consecución de la red de cualidades búdicas, los kayas, y en consecuencia nuestro cuerpo se transforma en esta matriz adamantina. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de estas tres sílabas dentro de nosotros 3 veces. Por estas 3 luces, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, mentales y comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas y ahora como nuestros cuerpos irradian luz y claridad multicolor a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por momento en estado y condición libre de elaboración.
Contemplando al Buda le decimos, querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe y afirma, queridos hijos e hijas de la buena familia del Mahayana, a través de esta práctica sus limitaciones son en efecto purificadas. Transitamos a la fase de integración. Ahora Shakyamuni Buda se desplaza y coloca sobre la coronilla de nuestras cabezas 4 dedos por encima de las mismas y 8 por detrás de la línea original del cabello, viendo nuestra misma dirección. Budas y bodhisattvas irradian haces de luz y claridad. Penetran por la coronilla de la cabeza de Shakyamuni Buda, incrementando al fundirse en este su luz y claridad por 1000. La flor de loto se disuelve en el disco lunar. Los 8 leones de nieve se disuelven en el trono de loto en la flor de loto en el disco lunar y solar, y estos en Shakyamuni Buda. Ahora Shakyamuni Buda se disuelve en luz y claridad, penetra por la coronilla de nuestras cabezas y se funde en nosotros como el agua se difunde en el agua. Imaginamos que no queda resto alguno de nuestra identidad ordinaria y convencional animada por nuestra historia individual y descansamos en la auténtica presencia de Shakyamuni Buda, abrazando sus habilidades y cualidades. El universo reaparece como un Budaverso, como un entorno exaltado en donde todos los seres son Budas, los sonidos mantras, y en donde todo es perfecto, radiante y luminoso. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de Shakyamuni Buda 108 veces. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha.
Y ahora transitamos a la base de perfeccionamiento. En la misma recordamos, emulamos y así cultivamos y nos familiarizamos con los entreestados del dormir y el morir. Aquellos en donde de forma espontánea y natural surge la luz clara de la mente, que a través de este medio aprendemos a reconocer y en la que aprendemos a descansar. Imaginemos de nueva vez el canal central, esa espiga luminosa de color azul profundo, en medio de nosotros. Energías vitales, primarias, secundarias, emprenden su travesía hacia la gota indestructible. Shakyamuni Buddha irradia luz y claridad penetra por la parte superior del canal central y reaparece a la altura del corazón con sus ojos bien cerrados. Esencias vitales o gotas neurales emprenden su travesía hacia la gota indestructible en el medio del chakra del corazón. Las gotas neurales masculinas de color blanco emprenden su travesía descendiendo por la parte superior del canal central. Las gotas neurales femeninas de color rojo ascienden por la parte inferior del canal central. Presionan como una pinza a la gota indestructible y en el instante en que escuchamos el palmear de las manos, Shakyamuni Buddha abre los ojos, le emulamos. Vientos sutiles, gotas neurales se funden en el chakra del corazón. Emerge la luz clara de la mente esencial, la cual tratamos de reconocer y en la que pretendemos descansar por un momento. Y así terminamos por dedicar el mérito. Deseamos cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado o cultivado sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Que pronto todos podamos actualizar la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en especial en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Om Ahum. Benze Guru Pema Siddhi Hum. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha. Om Ahum. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención.
Muy bien. Estábamos hablando acerca de las aflicciones mentales y emocionales primarias, ¿no es cierto? Vamos a empezar las secundarias, perfecto. Bien. Recuerden que hemos estado hablando acerca de este sistema de exploración contemplativa que conocemos como Smriti Upasthana, se le llama en la lengua pali Satipatthana, y representa el corazón de la exploración introspectiva de la tradición budista, particularmente de la tradición budista fundacional, del vehículo Hinayana, el estrecho, el sendero que se centra primariamente en el cultivo de la visión y el entendimiento de las 4 nobles verdades: la verdad del sufrimiento, su origen, su posible cesación y el camino que conduce a dicho logro. Dentro del contexto de dicho sendero Marga, se enfatiza lo que denominamos el triple entrenamiento superior, el Trishiksha. Y dentro del contexto del triple entrenamiento superior hallamos, como segundo elemento, el del Samadhi, la cercana aplicación de la atención. Simultáneamente el Samadhi es uno que dividimos en 2 diferentes orientaciones o direcciones, el Samadhi del Shamatha y el Samadhi del Vipassana. El Samadhi del Shamatha, sabemos, tiene por meta y objetivo el desarrollo de la atención sostenida, prolongada y voluntaria, y sabemos es esa herramienta que le aporta a la conciencia ulteriormente poder y eficacia y funcionalidad. Y el Samadhi del Vipassana, que representa la gran aportación al universo contemplativo del Buda Dharma, con su particular orientación de análisis o investigación introspectiva, lo que tiene por meta es dilucidar y entender elementalmente a la realidad, los fenómenos que se presentan a nuestros diferentes campos sensoriales, la naturaleza de nuestra identidad personal y finalmente la forma en que nosotros como perceptores estructuramos a la experiencia que tenemos y derivamos del mundo. Es en ese contexto que se presenta este sistema contemplativo de las 4 aplicaciones de la atención: la aplicación de la atención sobre el cuerpo, la aplicación de la atención sobre las sensaciones y sentimientos, la aplicación de la atención sobre los fenómenos mentales y finalmente la aplicación de la atención sobre la conciencia o conciencias. Bueno, en ese contexto hemos venido explorando la aplicación de la atención sobre la mente y generalmente en este contexto se enfatiza un tópico central de la formación cognitiva y psicológica del Buda Dharma. Se le denomina en la tradición tibetana la conciencia y sus factores, Lorik, en donde precisamente exploramos los 51 factores mentales primarios, las funciones elementales de la cognición, de las que simultáneamente lo que se busca es que nosotros nos hagamos conscientes, primero en un entorno de observación contemplativa, en la meditación, y después en el seno y contexto de la vida cotidiana. Bien, en ese contexto hablaremos de los 20 factores mentales o de las aflicciones mentales secundarias. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien, ahora, se les denomina aflicciones mentales y emocionales. Recordarán el término que comúnmente empleamos para describir y señalarlas en la lengua sánscrita, klesha, ¿se acuerdan?
Los tibetanos utilizan un término alternativo, Nyungun. ¿Sí? Nyungun. En la lengua india, klesha. Y a menudo simultáneamente se utiliza un término compuesto, particularmente en el contexto de la instrucción fundacional del Buda Dharma, klesha avarana. ¿Sí? Avarana quiere decir velo, y la palabra klesha se refiere a precisamente las aflicciones mentales y emocionales que impulsan a la mente o conciencia al desequilibrio, a los desequilibrios cognitivos, emocionales, a los desequilibrios, ¿verdad?, perceptuales, en fin, ¿no?, de los que hemos también previamente hablado. Naturalmente pensamos que la presencia de este tipo de estructuras cognitivas dentro del contexto, la estructura y continuidad de la conciencia operan como la causa fundacional de nuestras dificultades y problemas. No olviden que esto es un presupuesto primario, elemental, es un elemento esencial de la psicología budista, precisamente el señalamiento en torno al hecho de que nuestro sufrimiento o la aflictividad por la que en la vida transitamos, si bien es consecuente de la exposición a toda una multivariedad muy vasta, naturalmente de diferentes condiciones cooperativas, es primariamente consecuente de una estructura elemental de aflicciones internas, la ignorancia, el apego y la aversión. ¿Se acuerdan? Bien, ahora, es importante tener en cuenta que estas 20 aflicciones secundarias se derivan o representan, digamos, una exaltación o una elaboración de el triple veneno. El veneno de la ignorancia, el veneno del apego y el veneno de la aversión u hostilidad. Como también hemos recurrentemente señalado, si lo exploramos y pensamos, esto es algo de cierta forma o de cierta manera afortunado. Si nosotros, en efecto, concluyésemos que todas las distintas aflicciones mentales y emocionales que habitual y recurrentemente nos afectan poseen un origen individual, pues esto complicaría naturalmente, como pueden inferir o imaginar, de forma muy importante y significativa nuestra capacidad de desarrollo, como también nuestro potencial para poder superar y aliviarnos de la aflictividad recurrente que aqueja nuestras vidas. Pero un primario descubrimiento o señalamiento que tanto el Buda histórico como sus seguidores y herederos nos comparten es que en realidad, si bien hay una enorme variedad de aflicciones mentales y emocionales, todas estas se sintetizan en la estructura del triple veneno: la ignorancia, el apego y la aversión. Y por tanto, en realidad, lo que como practicantes tenemos que enfatizar es hallar antídotos y aliviar a la ignorancia, el apego y la aversión. Ahora, si atacamos a la ignorancia, el apego y la aversión, automáticamente el resto de nuestros distintos condicionamientos aflictivos se verá, pues, debilitado y eventualmente inhibido. ¿Se entendió eso? O superado. Bien, ahora, ¿cómo definimos, recordarán, al primero de los tres venenos, el de la ignorancia? Esta es una palabra que nosotros empleamos para traducir el término sánscrito avidya y el término tibetano marikpa. ¿Recuerdan? Avidya quiere decir ¿qué? Vidya quiere decir ¿qué? Cognición, percepción. A es una partícula de negación que al introducirse avidya representa la inhibición, el desequilibrio naturalmente, o simple y sencillamente la disfuncionalidad de la cognición. En la lengua tibetana, el término que se emplea para comunicar este concepto es marikpa, que tiene por un lado el mismo significado que el término sánscrito avidya. Rikpa quiere decir cognición y percepción, ma es una partícula de negación, marikpa, por lo tanto, pretende exaltar y comunicar el sentido de la
disfuncionalidad de la cognición o la inhibición de la misma, pero simultáneamente la palabra, el término tibetano comunica un significado adicional. Rigpa, en este contexto, quiere decir o se refiere a una palabra que utilizamos para comunicar el sentido de familia. Rigpa es familia. Ma, una partícula de negación. Marigpa es entonces ¿qué? La negación, el distanciamiento, el divorcio de la familia. Y en este contexto, por familia, entendemos simbólicamente la realidad. Por lo tanto, lo que comprendemos y planteamos como ignorancia o marigpa es el divorcio o el distanciamiento de la realidad. Y esto es coherente con las instrucciones estructurales del Buda Dharma, precisamente aquellas que nosotros hallamos dentro del contexto de la doctrina de las 4 nobles verdades. Recordarán que dentro de la misma, ¿qué es lo que se concibe origen de dukkha, del dolor y el sufrimiento recurrente, en sus 3 diferentes dimensiones? El dolor del dolor, el dolor común, el dolor del cambio, la mutación y la transformación, y el dolor sutil o todo permeante de la existencia cíclica o la vida condicionada. La raíz del dolor es la ignorancia, a la que definíamos como una crónica inhabilidad para poder decodificar y percibir con claridad a la realidad, la manera en que las cosas son, la naturaleza de la totalidad del mundo fenoménico, aquello que aparece a nuestros diferentes campos y bases sensoriales, la necesidad de poder dilucidar y comprender la naturaleza de nuestra identidad personal y la trascendencia de comprender la manera en que se estructura la experiencia que del mundo derivamos. Recuerden que el presupuesto primario que acompaña a este planteamiento es que nosotros no solo común y habitualmente ignoramos la naturaleza de las cosas externas e internas, sino sobre estas proyectamos cualidades y características que son, de hecho, contrarias y opuestas a su naturaleza. Así ignoramos la naturaleza y condición transitoria y permanente de todas las cosas. No obstante, proyectamos una demanda de permanencia. Ignoramos la naturaleza compuesta de todos los fenómenos que emergen en dependencia de partes, condiciones y circunstancias, así como de la propia designación conceptual individual y colectiva. Y sin embargo, sobre los fenómenos proyectamos ¿qué? Una identidad intrínseca. Ignoramos el hecho de que ningún fenómeno posee cualidades sustanciales, pero realmente abrazamos la presencia de las mismas en estos como si les fueran objetivamente presentes, y por lo tanto interactuamos y reaccionamos a estos a través del apego y la aversión. Y del apego y la aversión se derivan el resto de las aflicciones mentales y emocionales, y con ello la estructura tanto cognitiva como ontológica del samsara. ¿Recuerdan eso, no? Bien, ahora, es en este contexto que hablamos acerca de las 20 aflicciones secundarias, que no son otra cosa que una especie de desdoblamiento o extensión del triple veneno, el de la ignorancia, el apego y la aversión. ¿Sí? Sin embargo, cuando nosotros interactuamos con diferentes circunstancias de vida, cuando nos vemos por estas de alguna manera confrontados, ¿verdad? Es también muy común el que ignoremos o experimentemos una muy profunda ausencia de conciencia en torno a la presencia, el crecimiento o intensificación de estas aflicciones mentales y emocionales, que tanto daño y tanto perjuicio propician y ocasionan en nosotros y en todos los seres sensibles en general, ¿sí? Así que, y es por esto que revisamos esta lista de los 20 factores mentales secundarios. Y recuerden que el objetivo es, a través de su revisión, de su entendimiento, el tratar de detectar su presencia dentro de el haber de nuestras vidas y dentro de nuestra mente y cognición habitualmente. ¿Sí? Bien, ahora, la primera de estas aflicciones secundarias es la agresión. Una mentalidad de beligerancia,
¿sí? En este contexto, la agresión y la beligerancia se conciben como un factor mental que en realidad opera como el incremento de esa aflicción primaria que es la de la aversión, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo definimos como punto de partida a la aversión? Desde la perspectiva de la tradición budista, de la psicología budista, se concibe la misma como, primero, una cognición tergiversada. Esto es, una percepción que emana ¿de qué? De la estructura de la ignorancia, a través de la cual tendemos habitual, inercial y compulsivamente, primero y claramente, a ignorar la naturaleza de aquello que percibimos, ¿no? Pero, consecuente de dicha confusión e ignorancia, tendemos a exagerar sus cualidades negativas o a proyectarle cualidades negativas con las que en realidad no cuenta, no tiene. Nos aferramos a ese punto de vista porque fallamos en reconocer la responsabilidad que tenemos en su elaboración y pensamos corresponde a una observación objetiva de una cualidad sustancial presente en el objeto cognitivo. Nos aferramos a esa concepción e interpretación equívoca del mismo, concibiéndole como una causa o una fuente intrínseca y genuina de aflictividad, dolor y sufrimiento en nuestras vidas. Eso es lo que llamamos ira, enojo, agresión, ¿no? Bien, ahora, naturalmente, ese factor mental de no corregirse, de no atenderse a tiempo, tiende naturalmente a intensificarse. Y cuando se intensifica, ¿qué pasa? Se fortalece el aferramiento, ¿no? Y al fortalecerse el aferramiento, ¿cómo es que aparece el objeto cognitivo, aquel que percibimos a través del enojo, la ira, la agresión, la hostilidad? ¿Qué es lo que de el otro se reifica? A medida en que, por ejemplo, en ti se incrementa el enojo o la ira, digamos, hacia una persona. Ahora, consecuente de ello, ¿cómo es que esa persona aparece cada vez más? Parece ser cada vez más rígidamente, ¿verdad? Algo negativo. Alguien responsable por sí mismo, desde su propio lado, una especie de absoluto detonante de nuestra aflictividad y malestar. Eso es parte de la mecánica natural de la agresión. Exageramos las cualidades positivas de dicho objeto. Y no satisfechos con ello, inconsciente, habitual y compulsivamente sobre de ese objeto proyectamos cualidades negativas con las que en realidad no cuenta, no contó, no puede albergar. Nos aferramos a ese punto de vista. Eso quiere decir que a él nos vinculamos con una especie de muy profundo empecinamiento y concebimos a dicho objeto como una fuente genuina, autónoma, independiente de nuestra aflictividad. Cuando esto acontece, ¿cómo interactuamos con el objeto? ¿Qué aspiración, deseo y motivación en nosotros naturalmente se presenta y cada vez con mayor intensidad? La de liberarnos de ese objeto. Deseamos liberarnos, distanciarnos de ese objeto o de esa persona, porque la percibimos como la causa irresponsable de nuestras dificultades y problemas. Y naturalmente, a medida en que ese objeto es uno que nosotros vamos cada vez más poderosa, intensamente reificando, y cada vez se percibe y atiende como más perverso, más negativo, pero al mismo tiempo más sólido y peligroso, ¿cómo reaccionamos a él? Con agresión. Pretendemos lastimarlo, ¿verdad? Dañarlo, física, verbalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pensamos, es
la causa primaria de nuestras dificultades y problemas. Ahora, todo esto que produce, ¿cuál es el efecto de este tipo de relación perceptual? La agresión y la beligerancia. Primero, y esto es súper importante tenerlo presente, es sentido común, pero es muy profundo. Cuando te ves dominado por la ira, la agresión y la beligerancia, estos factores mentales, ¿qué efecto tienen sobre de ti, tu bienestar y equilibrio interior? Te desequilibra claramente y te aflige, te afecta negativamente. Dicho de otra manera, cuando la ira, la agresión y la beligerancia en ti se hacen presentes, sufres. O, planteándolo de una forma o a través de una ruta alternativa, el equilibrio, el bienestar y el gozo interno son incompatibles con la beligerancia, la ira, el enojo y la agresión. Dicho a su vez de otra manera, al ser presa de la ira, la beligerancia y la agresión, te sientes mal. ¿Hasta aquí vamos? Bien, ahora, a esto le tenemos que dar un mayor seguimiento, y esto lo podemos hacer a través de un señalamiento muy simple, también central de la psicología budista. La psicología budista señala algo muy simple. Cuando te sientes mal, te portas mal. Entonces, una vez que ese registro mental y emocional toma, ¿verdad?, dominio de ti, automáticamente, además de propiciar diferentes tipos de desequilibrios mentales y emocionales y de exacerbar tu aflictividad, propicia simultáneamente una conducta que te es detrimental y dañina. Ahora, esa conducta movida por la beligerancia y la agresión, ¿qué produce por natural consecuencia? Que exacerba. Cuando tú despliegas esta conducta, la de la beligerancia y la agresión, lo haces movido por qué expectativa. ¿Qué piensas va a propiciar? ¿Qué vas a derivar como resultado de esa conducta? Bienestar, paz y tranquilidad, ¿no? Piensas que si tan solo me deshago, sin importar la manera en que lo haga de esa persona o condición, dado que la concibo como la fuente sustancial de mi aflictividad, esa aflictividad que la misma produce unilateralmente va a disminuir y desaparecer. En otras palabras, pienso esto va a simplificar mi vida. ¿Se entendió? Ese es el móvil por el cual actúo de la manera en que lo hago. Pero si abordamos este tópico teniendo presente un aspecto central de la doctrina budista y particularmente, ahora sí, en concordancia al primero de los tres entrenamientos, el de Shila o la moralidad o la disciplina ética o la eticidad, ¿verdad? Específicamente el elemento que la sustenta, que es la comprensión de el principio de la causalidad moral o el karma, la expresión de la agresión y beligerancia, desde esa óptica en particular, ¿qué efecto tiene sobre de nosotros? Bueno, primero, punto de partida, recordarán que genera impresiones mentales. Ahora, esas impresiones mentales se hacen más fuertes, ¿verdad?, en dependencia de la intensidad de la expresión de nuestra aflictividad. Naturalmente, a mayor aflictividad, más poderosa la impresión que dentro de la estructura y continuidad de la mente se deposita o se propicia, ¿no? Ahora, esa impresión, ¿qué efecto tiene? ¿Qué hace? Que ese comportamiento, ¿qué?, pueda replicar y repetirse con mayor facilidad a futuro. Estás generando un hábito. Eso es lo que hacen las impresiones mentales. El karma comienza como una mera impresión, ¿sí? Pero consecuente de la fuerza de la recurrencia y la familiaridad, esa impresión se convierte en una tendencia. Y consecuente en, ¿verdad?, una vez más, la reiteración, el fortalecimiento de esas conductas, esas tendencias finalmente se consolidan como hábitos. Ahora,
esos hábitos no solamente a manera simultánea operan dentro de la estructura no física de la mente o conciencia, sino también afectan a los correlatos fisiológicos de la estructura cognitiva de la conciencia. Eso quiere decir que las estructuras neurológicas asociadas a la ira, la aversión, la agresión y la beligerancia se fortalecen y multiplican. En realidad estás afectando negativamente la estructura de tu cerebro, propiciando que las redes y canales o las rutas neurológicas por las cuales se detona la ira se fortalezcan. ¿Se entendió eso? Bien, ahora, al estas fortalecerse se hacen más fáciles de expresar. Y al mismo tiempo, ¿cuál es el efecto de la agresión sobre los otros? ¿Qué genera la agresión? Esto también es muy simple de tener presente, pero una vez más, algo sobre lo que rara vez pensamos, ¿no? La agresión que genera. Agresión, ¿sí? Y en este contexto perpetúas un círculo vicioso del que aparentemente no puedes escapar. Esa es la naturaleza del samsara. Por eso lo que entendemos por samsara es una existencia circular, que va desde la totalidad de tu experiencia de vida hasta círculos viciosos que comprenden y estructuran a la misma. La agresión solo genera agresión. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Es ese primer factor mental secundario, el de la agresión o la beligerancia, que se deriva de la ira y el enojo, o la aversión. ¿Ok? Bien, ahora, un subsecuente factor mental negativo o aflictivo es la mentalidad que busca, ¿cómo podríamos decir? La mentalidad que busca la revancha y que vive dominada por un deseo de venganza. ¿Sí? Las personas vengativas están dominadas por esta mentalidad, ¿no? Ahora es interesante, ¿no? Primero que nada, esta mentalidad, ¿a qué factor mental primario está asociada? Está también asociada a la ira, el enojo, en efecto, definitivamente, pero también al aferramiento del apego, ¿verdad? Porque reificas al objeto de agresión, ¿verdad? Y te aferras a este como si fuera absolutamente verdadero, y por lo tanto en ti surge una mentalidad muy poderosa que desea revancha sobre de este. Destruirlo si te es posible. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque le consideras la causa de tu aflictividad en general, ¿no? Entonces se dice que esta mentalidad, este factor mental, es aquel que mantiene a la conciencia, la continuidad de la conciencia, pues firmemente asida al factor mental de la ira, el enojo y la aversión o la beligerancia. Es aquella que facilita el que nosotros no olvidemos lo que consideramos son todos los detonantes responsables de nuestra aflictividad, ¿sí? Y los estemos como repasando y volviendo a proyectar dentro de nuestra mente. ¿Pero qué quieres? Esta persona me hizo esto y esto y esto y esto, y tienes tus listas como muy bien delineadas, ¿no? Y este factor mental es el que te permite y ayuda a no olvidar ninguno de esos detallitos por los que sientes tienes el derecho de pues de la revancha, ¿sí? De vengarte, ¿sí? De responder con agresión. Se dice simultáneamente, esa mentalidad opera como el referente y base de la impaciencia y de la intolerancia. También una aflicción muy poderosa en la vida. Y al mismo tiempo lleva a cabo o propicia la función de reiteradamente generar y reanimar la ira y el enojo, el dolor y el sufrimiento,
que no podemos procesar ni resistir. Eso es la vengatividad. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bien, ¿cómo podemos contrarrestar a la misma? Bueno, sabemos, por ejemplo, por lo que concierne a la ira, el enojo, la agresión, la beligerancia, ¿cuál es el antídoto? La paciencia. ¿Y cómo puedes contrarrestar la mentalidad del revanchismo, de la ¿cómo diríamos? Vengatividad, no sé, ¿no? ¿Cómo podrías contrarrestarla? Decíamos, con compasión, sí, exacto. Y al mismo tiempo, y si lo piensan, esta mentalidad emerge en consecuencia de recurrentemente remembrar o recordar todo aquello que pensamos el otro o lo otro nos ha hecho, ¿no? Y cada vez que reflexionamos o recordamos esto, lo hacemos más sólido. Le vamos aportando mayor, no lo vemos así, pero le vamos aportando mayor realidad objetiva, ¿no? Sin embargo, acorde a un principio primario de la psicología y doctrina budista, ¿qué sabemos de esa persona u objetos? Que no tienen. Dicho de otra manera, ¿cómo es que no existen? Bueno, no existen como, por ejemplo, durante ese trance de aflictividad a nosotros aparecen. ¿Sí? ¿Y cómo aparecen? Primero, absolutamente sólidos en torno a esa función o identidad. Por ejemplo, cuando centrado en la ira, el enojo, la beligerancia, la reactividad, la vengatividad, ¿verdad? Tú atiendes, digamos, a una persona, esa persona se hace cada vez más, a esa percepción equivocada, sólidamente la causa de tu aflictividad. Es como ver a la suegra y pensar que es la bruja escaldufa siempre, ¿sí? 24 horas al día. Debe de serlo para todos, no solamente para mí, ¿sí? Así fue siempre y proyectas esa identidad ad infinitum pasado. Así es absolutamente ahora, de tal manera que no puedes concebir y pensar tenga y exprese otras dimensiones u otras actitudes o comportamientos. Es absolutamente eso. Y será absolutamente eso. Entonces a futuro no existe potencial y posibilidad de que se exprese y manifieste o la puedas concebir e interpretar de otra manera. Esa es la mentalidad que conduce a la vengatividad. ¿Sí? Cuando ves, reificas el objeto cognitivo de esa manera. ¿Sí? Y no lo puedes ver de otra. Bien, ahora, cuando esto sucede, ¿cuál podría ser un antídoto que nos ayudase a aliviar esa aflictividad? Al analizar el objeto que percibimos causa de nuestra aflictividad, hacerlo desde qué óptica? La de la vacuidad. Y al hacer esto, entender que ese objeto no existe intrínsecamente como a nosotros aparece. Porque esas condiciones que hoy en este percibe son impermanentes. Son relativas, ¿verdad? Emergen en dependencia de condiciones y circunstancias. ¿Sí? Y ulteriormente, ¿qué producen en aquel o aquello que las sostiene? También dolor y sufrimiento. Entonces recuerdas, también esta persona se porta mal porque se siente mal. Y cuando alguien se siente mal es un poquito lo mismo que decir que es sentirse mal. Ese es el síntoma del desequilibrio físico, ¿no? Cuando estás enfermo te sientes mal. Bueno, ahora estás enfermo, no físicamente necesariamente, pero estás emocionalmente enfermo. Así que esa persona es una que podemos ver como alguien que transita por un desequilibrio mental. Y tener presente que ese desequilibrio mental por el que esa persona transita le afecta y lastima. Y le va a producir muchas dificultades en el corto, mediano y largo plazo. Por lo que no debemos emular esa mentalidad nosotros, ¿no? Y dejarnos dominar por la agresión, la beligerancia y la vengatividad. ¿Ok? Bien.
La tercera aflicción mental secundaria es la negación o el factor mental de esconder, ¿sí? Es un tipo de ignorancia, ¿verdad? Que lo que pretende o desea es esconder nuestras fallas, nuestros defectos, nuestras, ¿verdad?, tendencias y hábitos negativos de otros, especialmente cuando otros los señalan o alguien los evidencia, motivado inclusive por el deseo de beneficiarnos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Escondemos esos comportamientos, escondemos esas limitaciones, entramos en una mentalidad de negación. ¿Y cuál es el problema de la mentalidad de negación? La negación es una buena estrategia de superación de nuestra aflictividad. Bueno, creo que la negación puede ilustrarse con un ejemplo de la naturaleza. Es la mentalidad del avestruz, ¿no? Que mete su cabecita en la tierra y en el momento en que mete, especialmente cuando se ve, bueno, dicen, no sé si eso sea cierto, nunca lo he visto, pero es el mito, ¿no? Que cuando se sienten perseguidos o se sienten en peligro, amenazados, se protegen o se sienten seguros cuando pueden meter la cabeza en un hoyo. Claro, en el momento en que metes la cabeza en un hoyo ya no ves nada a tu alrededor. Y si han visto, los avestruces son animales muy grandes, pero con una cabecita muy chiquita y por lo tanto un cerebrito muy pequeñito. Eso en esencia quiere decir que cuando esto sucede piensan están seguros porque no pueden ver al predador. Entonces infieren, porque no puedo ver al predador, el predador ha desaparecido. Como los niños chiquitos. Ah, sí, los niños chiquitos también lo hacen, ¿no? Y piensan, si no veo, no pasa nada. Nosotros también manifestamos ese tipo de actitud a través de la negación, ¿sí? Y eso pensamos nos alivia de nuestra aflictividad, pero no lo hace, ¿verdad? Todo lo contrario. Simplemente permite que ésta crezca y se refuerce, ¿sí? Bien. Bien. Sí, no, es la negación de nuestras aflicciones, de nuestras actividades negativas, de las dimensiones neuróticas de nuestra personalidad o de nuestro ego o egomanía. Parece que ni siquiera la ves, ¿no? O sea, si ves No la ves. O si la ves, la niegas o la adaptas. Por ejemplo, siempre viene acompañado de una frasecita muy dañina que es sí, pero. O sea, cuando alguien indica, señala un comportamiento negativo, dices sí, pero, y en ese pero, ¿qué haces? Estableces a través de la justificación una variedad de estrategias para, pues, negar esa condición, ¿no? Esconderla de ti mismo y esconderla de los demás. Así es, en efecto. Bien, la siguiente es ¿cómo podríamos describir? Déjenme ver mi diccionario tibetano. pero el antídoto de la negación sería simplemente aceptarlo. Sí, es el cultivo de la sabiduría. Esto es con honestidad explorar nuestra propia mente y corazón y ser capaces de, con humildad, aceptar la presencia de nuestras aflicciones. Eso no las va a aliviar, pero es el punto de partida para poderlas aliviar. ¿Sí? Piensen, nada más quiero... no sé cómo traducirlo, así que déjenme ver. No me gusta. A ver. Este está mejor. Bueno, este término
este siguiente factor mental es la malevolencia. ¿Sí? El despecho. ¿Sí? Malevolencia, despecho. Objetividad. ¿Sí? Eso lo explica muy bien porque en nuestra cultura entendemos muy bien lo que es ser ojete, ¿no? Entonces, imagínate el factor mental de la objetividad. Es ¿ok? Creo que es la mejor traducción que puedo imaginar, ¿no? Ahora, la objetividad es un tipo de ira, es un tipo de enojo, ¿sí? Que está también propiciado por la aflicción secundaria de la agresión, simultáneamente la de la vengatividad, y comúnmente detona un lenguaje que daña y lastima. La manera en que primariamente se manifiesta la objetividad es a través de este lenguaje, ¿sí? Naturalmente y en consecuencia actúa como una base para, pues, cultivar o acumular karma negativo. ¿De qué? De palabra. Mientras que, por ejemplo, la venganza es una base para acumular karma negativo de cuerpo, ¿sí? Claro, en todos de mente, porque sin la presencia mental de ese factor, lo demás no acontece, ¿no? Pero en este contexto, este tipo de malevolencia tiene una influencia muy importante sobre nuestro lenguaje, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces es esencial el tratar de atender la presencia de estos factores y poner su antídoto. ¿Cuál piensan puede ser el antídoto de la malevolencia? Exacto, el cultivo de la bondad, más bien el cultivo de la bondad amorosa. ¿Sí? Maitri, más que karuna. Bondad amorosa por encima de la compasión. ¿Sí? Y la bondad amorosa, ¿cómo se cultiva? ¿Cuál es el método? ¿Cómo la puedes cultivar? ¿Cómo puedes hacerla presente? Al verte expuesto al objeto que piensas detona esa aflicción, ¿qué debes de recordar de este? Exacto. Simplemente, no es muy difícil la mecánica. Simplemente tienes que familiarizarte con ella. Por ejemplo, esa persona actúa de la manera en que lo hace porque ¿qué quiere? Ser feliz. Dejar de sufrir. Ahora, ¿cuál es el error? Que desea ello, ser feliz y dejar de sufrir, pero dominado ¿por qué? Por la confusión y la ignorancia. Y en consecuencia, su comportamiento es impreciso o equivocado, y en lugar de aliviar, ¿verdad?, su dolor y sufrimiento, lo exacerba. Pero su verdadera motivación es actuar de la manera en que lo hace porque concibe y piense ese comportamiento le va a aportar bienestar. Ahora, si entiendes eso o lo haces presente y te lo repites constantemente cuando te ves expuesto a una circunstancia o una condición de conflicto, y entiendes, esta persona está actuando de la manera en que lo hace, que sí me lastima, me daña, me afecta negativamente, pero lo está haciendo porque cree que a través de este medio va a poder ser feliz. ¿Y qué sé de todos los seres sensibles? Todos lo merecen. Todos merecen ser felices, ¿no? Entonces, bueno, no está teniendo éxito en esa empresa, ¿cierto? Pero ¿por qué no está teniendo éxito en esta empresa? Porque esa actitud está enraizada en la ignorancia. ¿Y esa persona quiere ser ignorante? No, simplemente es ignorante. ¿Sí? Ahora, a través de ese medio, ¿quién se daña más? Quien está dominado por esa aflicción y genera karma que le va a producir todo tipo de dificultades y problemas en el corto, mediano y largo plazo. Y por lo tanto desarrollamos para este compasión, deseo de que no sufra. Y si tenemos éxito en esto, a ver, esto es
muy interesante, ¿no? Cuando tienes conflicto con alguien, naturalmente le deseas lo peor, ¿no? Pero no te das cuenta que si esa aspiración se cumple, ¿qué efecto tiene en la relación aflictiva que tienes con esa persona? La fortalece y la exacerba, ¿sí? Ahora, en contraste, si esa persona le fuera muy bien y se sintiera muy bien, ¿tendría tiempo para joderte? Piensa en eso, es muy simple. Si de verdad le fuera bien, estuviera contento, tuviera gozo, ¿no? ¿Tendría condiciones y tiempo para molestar y joderte? No. Entonces, ¿qué es lo que de verdad te sería de utilidad? Que le fuera bien, en lugar de que le vaya mal, porque si le va mal, el problema no se va a aliviar, ¿verdad? Pero si le va bien, te va a dejar de molestar. Por lo tanto, en realidad, ¿qué deberías de desearle? Que sea feliz y deje de sufrir. Por tanto, ¿cuál es el antídoto de esta mentalidad? El cultivo de la bondad amorosa y la compasión. ¿Sí? Esto es bien profundo si lo piensas, ¿no? Al mismo tiempo, si te deseas distanciar de esa persona porque te lastima y daña, mientras más intensa es la ira, la venganza, la beligerancia que experimentas para esta, más se fortalece el vínculo kármico, que naturalmente propicia la cercanía en esta y en vidas futuras. Si de verdad quieres liberarte de esa persona porque es nefaria en tu vida, ¿qué debes de hacer? Liberar el enojo. Porque al liberar el enojo, ¿qué se debilita? El vínculo kármico que tienes con esa persona, en el presente y en el futuro. ¿Sí? Entonces piensen en esto. Cuando dices algo, no te quiero volver a ver en mi vida, la mejor manera de garantizar que no te voy a volver a ver en mi vida es amarte. Desearte lo mejor. Porque si constantemente te deseo lo peor, y mientras más poderoso es ese vínculo, que activa estos otros factores mentales, agresión, beligerancia, vengatividad, ¿verdad? Negación, objetividad, etcétera. Eso es lo que perpetúa la relación. ¿Sí? Es interesante. Bueno, dejémoslo aquí esta noche. La semana que entra continuamos con los celos. ¿Ok? El quinto de los factores mentales negativos secundarios. Aprovecho para comentarles, este fin de semana tuve el curso introductorio, el grupo que entra a el mismo va a tomar el curso intermedio semanalmente, vamos a ensayar esa nueva modalidad, en lugar de dar un curso intermedio de fin de semana, la idea es luego a partir de la semana que entra que entren y tengan esta formación semana con semana, a ver si de esa manera no perdemos tanta gente, ¿no? O sea, entre el curso básico y el intermedio, que es mucho tiempo. Entonces se integran los miércoles, porque los miércoles vamos a empezar desde cero, ¿sí? Para que lo tengan presente. Que eso es algo que no podemos hacer cada año, a veces lo hacemos cada 3 o 4 años, así que ahora tenemos esa oportunidad de empezar literalmente un grupo desde cero los miércoles. ¿Ok? Porque mudamos al grupo de los miércoles, lo fundimos con el jueves y me abre ese espacio para trabajar desde el principio con un par de generaciones. ¿Ok? Bueno, también les comento que Gerardo Abud, muchos lo conocen, viene año con año, este maestro budista argentino, que está pues asociado a la comunidad de Casa Tibet, a nuestro mandala, va a estar con nosotros en el mes de septiembre, y el sábado 28 y domingo 29 de septiembre va a impartir un seminario centrado en los puntos claves de la meditación de la gran perfección. Es un tópico que se basa en un comentario de Mipam Rinpoche, que fue uno de los padres de la tradición no sectaria del budismo tibetano, quien vivió en el siglo XVIII. ¿Sí? Entonces, los puntos claves de la meditación de la gran perfección. Bien,
sábado 28 y domingo 29 de septiembre, para que lo tengan presente. Y aquí, en el anexo, ¿sí? Y les recuerdo también, este fin de semana voy a estar impartiendo un retiro intensivo en torno a las 37 prácticas de los bodhisattvas en Guatemala, por si conocen a alguien en Guatemala que quisiera acompañarnos. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a... ¿Sí? Con lo que el antídoto del último que compartías es el amor bondadoso. El amor bondadoso. En la práctica sería el tongle. Es una forma de cultivar el amor bondadoso, el tongle. El constantemente decir que esta persona pueda ser feliz. Decir que esta persona sea feliz, que pueda obtener las causas que propician el bienestar duradero. ¿Sí? Eso, repetirlo. Que sea feliz. Y recordarte, esta persona actúa como lo hace porque desea ser feliz y dejar de sufrir. Y actúa de la manera en que lo hace no por una especie de intrínseca maldad, sino porque está dominado por la ignorancia. ¿Y cuál es el efecto de la presencia de esta multivariedad de factores en su vida que van a detonar en la misma? Bueno, el dolor, el sufrimiento y la insatisfacción. Deseo que esto le acontezca, no, porque si esto en la vida de este individuo se perpetúa, constantemente va a intentar buscar a aquellos que concibe responsables de lo mismo, de esa condición. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros vivimos en negación de la responsabilidad que tenemos de nuestra condición de vida. Entonces, lo más probable es que busque factores externos que responsabilice de su aflictividad. ¿Y cuál es el más cercano? Yo. Por lo tanto, ¿qué mejor le deseo? Que sea feliz. Porque si logra ser feliz, dejará de buscar responsables de sus dificultades y me liberará. ¿Se entendió eso? Dejará de hacerme el puerquito, ¿sí? Digámoslo así. Me va a dejar de bulear, ¿sí? Y es cierto, ¿no? La persona que es buleadora cuando se siente mal y busca a alguien con quien desquitarse o en quien pretende centrar la causa de sus dificultades. Pero cuando esa persona de pronto experimenta una circunstancia de vida radicalmente distinta y está contenta y bien adaptada y bien, ¿a quién va a bulear? No tiene tiempo para eso. No tienes interés de eso, porque estás contento. ¿Se entiende eso? Entonces parece que es lo contrario a lo que dicta el sentido común. Pero cuando alguien te lastima y te daña, lo mejor que puedes hacer es desearle bienestar y felicidad. ¿Ok? Bueno, pues dediquemos el mérito y así deseemos cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado o cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales y así trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y puedan dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en especial en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Que va de ñoto dala mazan de yuyuneto a te chamado pa de salago pasho. Chanjab sancho rinpoche ma ke pana che chuche ke panyan pa me payan kong ne kong du pa washo. Om ahum benze grupe ma se vi hum. Om ahum. Muchísimas gracias.